Imagina una barra de hierro de más de 1 metro de largo, entrando por tu mejilla izquierda, atravesando completamente tu cráneo y saliendo por la parte superior de tu cabeza. Ahora imagina que después de eso, sigues consciente, sigues hablando, sigues caminando. Esto no es ficción, no es una exageración para generar impacto. Ocurrió exactamente así, un día cualquiera de 1848. Y el hombre al que le pasó esto vivió 12 años más, pero esta historia no termina ahí. Porque lo que esa barra de hierro destruyó dentro de su cabeza no fue solo tejido cerebral. Fue, literalmente, quién era él como persona. Su nombre desapareció prácticamente de la historia durante décadas, pero su cráneo y la barra que lo atravesó todavía existen. Se conservan hasta el día de hoy en un museo de la Universidad de Harvard, donde miles de científicos los han estudiado, intentando entender algo que en 1848 nadie podía siquiera imaginar: que el cerebro no solo controla el cuerpo, controla quiénes somos. 13 de septiembre de 1848. Cavendish, Vermont, Estados Unidos. Un joven de 25 años trabajaba como capataz en la construcción de una vía de ferrocarril. No era cualquier trabajador. Era reconocido entre sus hombres como alguien eficiente, responsable, de carácter firme y equilibrado. El tipo de persona en la que todos confiaban para tomar decisiones bajo presión. Su trabajo ese día consistía en algo que hacía constantemente: preparar cargas de pólvora para volar rocas y abrir paso a las vías del tren. El procedimiento era simple, repetido cientos de veces antes: colocar la pólvora en un agujero perforado en la piedra, cubrirla con arena y compactarla, presionando con una barra de hierro. Una barra de más de 1 metro de largo, casi 4 centímetros de diámetro. Ese día, algo salió mal. Posiblemente olvidó colocar la capa de arena antes de compactar. Un descuido mínimo, casi imperceptible, que normalmente no tendría ninguna consecuencia. Pero ese día sí la tuvo. El roce de la barra de hierro contra la roca generó una chispa diminuta, invisible a simple vista, que encontró la pólvora expuesta, y todo explotó. La explosión lanzó la barra de hierro directamente hacia su rostro, entrando por la mejilla izquierda, atravesando la base del cráneo, destrozando por completo el lóbulo frontal de su cerebro, y saliendo, finalmente, por la parte superior de su cabeza. La barra continuó su trayectoria por el aire, aterrizando a más de 20 metros de distancia del lugar exacto donde él se encontraba parado segundos antes. Lo que pasó en los minutos siguientes es lo que ningún médico de la época podía explicar. Él no perdió la conciencia. No solo eso, minutos después del impacto, fue capaz de hablar, de moverse por sus propios medios. Lo subieron a un carro de bueyes para trasladarlo, y durante el trayecto, mientras la sangre cubría buena parte de su rostro, él permanecía consciente, hablando con quienes lo acompañaban. Cuando finalmente llegó un médico a atenderlo, un hombre llamado Dr. Harlow, lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Frente a él tenía a un hombre con un agujero que atravesaba diagonalmente su cráneo, desde la mejilla hasta la parte superior de la cabeza. Y ese hombre estaba despierto y hablaba con total claridad. El Dr. Harlow hizo lo único que podía hacer en 1848, con el conocimiento médico de la época: detener la hemorragia, retirar los fragmentos de hueso alojados en la herida y esperar.
Esperar a que la infección, casi inevitable en una herida de esa magnitud, no terminara matándolo en cuestión de días. Las semanas siguientes fueron críticas. Hubo momentos donde pareció que la infección se lo llevaría. Pero, contra todo pronóstico médico razonable, resistió. Y en apenas 10 semanas, las funciones de su cuerpo se habían recuperado casi por completo. Caminaba. Hablaba con normalidad. No mostraba ningún déficit físico evidente. El Dr. Harlow al principio lo consideró un milagro médico sin precedentes. Pero algo, poco a poco, empezó a inquietarlo. Porque el cuerpo de aquel hombre había sanado. Pero algo más profundo, algo que ningún vendaje ni sutura podía reparar, había cambiado para siempre. Quienes lo conocían desde antes del accidente lo describían como alguien equilibrado, trabajador, confiable, capaz de planificar, de mantener su palabra, de ser respetado por sus decisiones. Después del accidente, la persona que regresó físicamente no era exactamente la misma persona. Sus amigos y familiares, con el tiempo, llegaron a usar una frase que resume mejor que cualquier diagnóstico médico lo que percibían en él. Ya no era Gage. Su comportamiento se volvió errático, impulsivo, incapaz de mantener planes a largo plazo. El hombre metódico y confiable que existía antes del 13 de septiembre de 1848 parecía haber desaparecido junto con la parte de su cerebro que la barra de hierro había destruido. Y aquí es donde su historia deja de ser solo un caso médico extraordinario y se convierte en algo mucho más grande. Porque en 1848, la neurociencia, tal como la conocemos hoy, prácticamente no existía. Nadie sabía con certeza qué función cumplía cada parte del cerebro. La idea de que el carácter, la personalidad, la capacidad de planificar el futuro, pudieran estar localizadas en una zona física específica del cerebro, era prácticamente inconcebible. Su caso cambió eso para siempre. Se convirtió en una de las primeras evidencias clínicas documentadas de que ciertas funciones mentales, las que definen quiénes somos como personas, dependen directamente de estructuras físicas específicas dentro del cerebro. En los años siguientes a su recuperación, llevó una vida que muchos describirían como errática. Trabajó en distintos oficios. Fue conductor de diligencias. Viajó por varias regiones de Estados Unidos. Incluso llegó a vivir y trabajar durante un tiempo en Valparaíso, Chile. Y en todos esos viajes, en todos esos años, siempre lo acompañó la misma barra de hierro que le había atravesado el cráneo. En ocasiones, incluso se exhibía junto a ella, como una rareza médica viviente, ante quienes no podían creer que un ser humano hubiera sobrevivido a algo así. Finalmente regresó junto a su familia, que para entonces vivía en San Francisco. Y ahí, 12 años después de aquel día en Vermont, su historia llegó a su fin. En 1860 comenzó a sufrir crisis epilépticas, cada vez más frecuentes, cada vez más severas. Una consecuencia, ahora se sabe, directamente relacionada con el daño cerebral masivo que había sufrido más de una década atrás. El 21 de mayo de 1860 falleció a causa de una de esas crisis. Fue enterrado en el cementerio de Lone Mountain, en San Francisco. Pero su historia, lejos de terminar ahí, apenas comenzaba a escribirse de verdad. Años después de su muerte, el Dr. Harlow, aquel mismo médico que lo había atendido el día del accidente, se enteró de su fallecimiento y pidió a la hermana del fallecido un permiso que hoy resulta casi inquietante: exhumar el cuerpo y recuperar el cráneo.
El permiso fue concedido, y ese cráneo, junto con la barra de hierro que lo había atravesado tantos años atrás, terminó donde permanece hasta el día de hoy, en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Pero la historia científica no se detuvo ahí. Más de un siglo después, en los años 90, un equipo de investigadores utilizó tomografías computarizadas y modelos tridimensionales para reconstruir con precisión moderna la trayectoria exacta que había recorrido la barra dentro de su cerebro. Y en 2012, otro equipo, esta vez de la Universidad de California en Los Ángeles, fue todavía más lejos. Aplicando tecnología de mapeo cerebral del siglo XXI a un caso de 1848, lograron determinar que aproximadamente el 4% de la corteza cerebral había sido completamente destruida por el impacto, y que más del 10% de la sustancia blanca del cerebro, las conexiones que permiten que distintas zonas del cerebro se comuniquen entre sí, había resultado dañada. Estudios que confirmaron con la precisión que en 1848 era simplemente imposible, que el daño se había concentrado exactamente en las áreas del cerebro responsables del juicio, la planificación y el control de los impulsos. Las mismas funciones que, según quienes lo conocieron, habían desaparecido de su personalidad después del accidente. Hoy, más de 170 años después de aquel 13 de septiembre, su caso sigue siendo estudiado en facultades de medicina y psicología de todo el mundo. Sigue siendo para muchos científicos el punto de partida real de la neurociencia moderna. Porque antes de él, la pregunta de qué nos hace ser quienes somos pertenecía más a la filosofía que a la medicina. Después de él, la ciencia tuvo por primera vez una respuesta física, concreta, verificable. Su cráneo sigue ahí, en Harvard, visible, estudiado. Una abertura diagonal que atraviesa el hueso, contando en silencio una historia que la palabra hablada jamás podría explicar con la misma fuerza. La pregunta que su caso dejó abierta hace más de siglo y medio sigue siendo hoy una de las más profundas que el ser humano puede hacerse. Si una barra de hierro puede cambiar quién eres, ¿qué somos realmente si no somos nuestro propio cerebro? Increíble, pero completamente cierto. Y si esta historia te dejó pensando, espera a conocer la próxima, porque la realidad una y otra vez supera con creces a la ficción. Suscríbete a Increíble pero Cierto y activa la campana para que no se te escape ninguna de las historias que vienen.